Bueno, pues vamos a analizar las claves de la victoria del Betis en Pamplona ayer por 0-2 y un poquito el planteamiento, los engranajes de Manuel Pellegrini. El míster, cada vez que se pone el míster de un equipo, lo arruina todo. Bueno, pues en primer lugar os recuerdo que os podéis suscribir al canal para tener contenido diario del Barça y del Betis, así que si no lo estás, pues suscríbete, que no cuesta absolutamente nada. Lo primero de todo, pues bueno, el Betis, como ya sabéis, ganó 0-2 ayer y bueno, pues después de la crónica que tenéis subida, quería hacer un análisis un poquito más frío porque tampoco ha sido lo de todas las semanas. Hemos visto un equipo que con las limitaciones en el esquema, por la baja de Sergio Canales, el jugador más importante y el emblema, el buque insignia de este Betis, pues bueno, ante las bajas, Pellegrini ha decidido no cambiar el esquema, pero sí que cambiar el planteamiento en el juego y quizás hacer un cambio y una variación de roles en el 11. Para empezar tenemos que irnos a la alineación, un Betis que salió con la novedad de Guardado en banda izquierda, siendo un equipo queriendo reforzar más el centro de campo, pero sobre todo con la incursión de Guardado en el 11 y también la de Aitor Ruibal por la derecha, siendo un equipo mucho más trabajador, no dejar a los Osasuna que avance metros y ser un equipo que intente recuperar la pelota en zona lo más alta posible para así no sufrir tanto corriendo hacia atrás y sobre todo sin tener que generar tantos pases para crear una ocasión, ya que el Betis iba muy cortito de argumentos. Pero si os fijáis en una cosa, el mapa de calor del Betis principalmente se basa en la banda derecha. Esto es debido a que, bueno, los centrales, los laterales, cuando buscaban jugar en largo, pues el Betis principalmente iba por esa banda derecha, balones largos a Aitor Ruibal para que corriera y balones a Loren para generar esa segunda jugada y ganar esos duelos. Comentaba muchísimo Maldini en Movistar que, bueno, el Betis estaba conjugando con el juego de los Osasuna, estaban ambos buscando balones en largo, muy poquito fútbol, dos equipos serios, con mucha agresividad, muy contundentes, pero creo que es todo lo contrario. Al final el entrenador de los Osasuna tiene las armas que tiene, que quizás incluso por estilo de juego favorezca a su equipo, teniendo en cuenta las limitaciones que tiene el Betis para defender los centros laterales y los centros frontales, pues bueno, tiene dos puntas. Así que los Osasuna buscó muchos balones en largo aprovechando esa situación y teniendo en cuenta que Víctor Ruiz y Bartra son dos centrales, insisto, que sufren mucho en esa faceta. Las estadísticas dicen exactamente eso porque entre los dos ganaron 11 de 25 balones aéreos. Ahí es donde entra el factor Guido Rodríguez, un jugador siempre bien posicionado y con muy buena vocación defensiva, una máquina de recuperar balones. Ayer no recuperó tanto como otros días, pero sí que recuperó pues sus 10 balones, que evidentemente son muy importantes para recuperar la posesión y no dejar una segunda jugada en zona peligrosa. Un Betis que, insisto, jugó en largo, sobre todo a la espalda de la defensa con Aitor Ruibal, sobre todo también con Fekir yendo mucho a recibir a una zona intermedia en el centro del campo para jugar de espaldas. Guardado también se incorporó mucho hacia adentro, reforzando el centro del campo y obligando a William Carballo para encontrar el equilibrio posicional a producir un 4-3-3. Ahí vimos un Betis que, bueno, cuando le dejaban salir, etcétera, sí que pese a que no podía monopolizar mucho el balón, se sentía más cómodo, pero sobre todo muy poquito fútbol, siendo un equipo más serio y quizás más competitivo, porque al final el buen entrenador es aquel que sabe aprovechar al máximo su plantilla. Y ayer perfectamente lo que denota el planteamiento de Pellegrini y el por qué quería hacer eso, pues es las limitaciones sin Sergio Canales, pero sobre todo el 11 Guardado. Pones un jugador para reforzar el centro del campo. El primer día sin Canales jugó William Carballo, fue un auténtico desastre. Betis generó muy poquito fútbol y William Carballo tampoco es ese jugador con esa movilidad para hacer el rol de Canales. El segundo día con Guardado no entendió bien su rol y el Betis generó muy poquito fútbol y tampoco tuvo esa claridad en salida de balón, lo cual le obligó al día de Osasuna a jugar en largo, a no querer arriesgar en salida, pero teniendo
las dos opciones de William Carballo y Guardado sobre todo para esa función. Y sobre todo la principal clave, banquillo para Cristian Tello, que si me lo dices ayer no me lo podría creer, y para Joaquín Sánchez, buscando sobre todo jugadores en banda para hacer la doble función, defender y atacar. Guardado reforzaba el centro del campo, a la vez que se dejaba absolutamente todo, aprovechando sus buenos conceptos para presionar y su buen físico. Y luego Aitor Ribai, pues a diferencia de Joaquín, no es un jugador con tanta calidad que pueda reforzar el centro del campo y pueda participar en esos ataques posicionales, pero sí que es un jugador de buscar más el uno contra uno cuando encara, y sobre todo que ayude a Emerson en las coberturas, a cerrar en dos líneas de 4 y a ser un equipo más compensado posicionalmente a la hora de defender. Aitor Ribai entendió muy bien eso, y luego con balón, pues pese a que no estuvo muy participativo y muy estable en el juego, sí que creo que dio una buena imagen, porque sin ir más lejos, en el 0-1 es el que tira y desmarque y el que da de hecho la asistencia a Borja Iglesias. Así que muy bien Aitor Ribai en ese aspecto, creo que aprovechó la oportunidad. Y ahora sobre todo la principal duda tras el partido del otro día es saber si este estilo de juego puede tener continuidad a largo plazo, porque Aitor Ribai creo que el próximo fin de semana contra Villarreal, donde va a cambiar el escenario porque es en casa, etcétera, aunque con un equipo que juega, que está en posiciones de Champions, así que va a ser más complicado. Pero bueno, la baja de Canales sigue, así que creo que Pellegrini va a optar por un 11 muy similar, reforzando el centro del campo, buscando un equipo que se parezca más al de principio de temporada, que conceda menos, que esté mejor posicionado, que no sea tan vulnerable en la transición defensiva, y creo que con dos jugadores de trabajo y reforzando, insisto, el centro del campo, que era uno de los principales dramas, porque nos faltaba muchísimo fútbol en esa zona, a la hora sobre todo de mantener el balón sin Canales, pues bueno, creo que el equipo se va a parecer, insisto, y mucho más al de principio de temporada, y no va a ser, o no nos vamos a encontrar en ese escenario anticompetitivo del día del Eibar y del día del Athletic Club de Bilbao. Así que viene el Betis por esa parte, buen trabajo de Pellegrini, que bueno, pues cuando más señalado estaba, de repente se saca de la manga algo muy inesperado por todos los béticos, porque al final creo que ninguno se esperaba que no jugase Tello. Quizás Joaquín nos lo podíamos imaginar, pero en ningún caso nos esperábamos un equipo tan defensivo con Guardado y Aitor Ribai en las bandas. Encima, si a todo esto le añades que jugó Loren, etcétera, por Sanabria, y que luego en la segunda parte apostó por Borja Iglesias, porque esta es otra, y no lo hemos comentado, los cambios. Pellegrini acertó de relleno, no solo con el planteamiento, sino también metiendo en la segunda parte a Joaquín Sánchez, que dio la asistencia en el segundo gol, a Juan Miranda, que marcó el segundo gol, y a Borja Iglesias, que marcó el 0-1 un año después, prácticamente sin marcar. O sea que ya no solo acertó con el planteamiento, haciendo un equipo más competitivo, jugando más directo y más defensivo, y fíjate que casi nos tuerce el planteamiento con ese gol en el minuto 11. Tuvimos ese poquito de suerte, pero es que la estadística brutal de ayer es que el Betis no encajó ni un tiro a puerta siquiera, porque el gol es anulado. Así que el Betis vimos que fue muy sólido, insisto. Alex Moreno, Emerson, también tuvimos un poquito la suerte, que esto ya no lo maneja tanto Pellegrini, de que no se produjeron tantos fallos individuales, quizás también porque la salida de balón fue mucho más directa y no daba restricción a esos fallos habituales. Así que muy bien Pellegrini, creo que su planteamiento fue excepcional, insisto, mucho más defensivo de lo habitual, pero mucho más competitivo de lo que nos venía mostrando estos últimos dos partidos. Al final, si estás señalado y quizás pueda ser destituido, tu objetivo es encontrar la fórmula para hacer un equipo más solvente, y ayer Pellegrini la encontró de relleno, y quizás sin Canales en estos meses pues le podamos sacar un mayor rendimiento y podamos salir adelante con este planteamiento habitual. Cuando vuelva Canales, creo que todo deberá de volver a la normalidad, un 4-2-3-1 con Canales en el doble pivote. Ya veremos a ver si con Aitor Ribai o Joaquín y con Guardado Cristian Tello, creo que aún así ahí Pellegrini sí que va a ser más directo y va a jugar con Cristian Tello. Pero vamos, desde luego el planteamiento de ayer fue único, y veremos a ver con quién sale Pellegrini de 9 la semana que viene, insisto, porque Loren ayer hizo buen partido, bajando muchos balones, quizás no fue su partido más cómodo. Fekir va a ser indiscutible, eso seguro, en la media punta, ayer fue mejor. Quizás en un escenario donde Pellegrini también le pidió sacrificarse mucho, creo que lo dio todo. Y además en una tesitura de partido muy complicada, porque realmente no podía encontrar de cara a puerta, ya que prácticamente jugaba a 50 metros. Pero aún así dio 3 pases clave y tuvo alguna que otra muy buena ocasión al espacio. Así que muy bien Fekir. Volviendo con lo de 9, Borja Iglesias marcó el gol y Sanabria venía siendo el 9 de cabecera de Pellegrini. Así que también incógnitas para el siguiente partido contra el Villarreal.
Y nada más, pues hasta aquí analizando las claves del partido de Betis de ayer de un Pellegrini que desde luego acertó con todo y demostró que es un pedazo de entrenador. Sin más me despido, espero que os haya gustado, suscribiros y nos vemos en el siguiente.